Venga, pues en primer lugar, muchísimas gracias por acudir a la llamada del Partido Socialista, a esta convocatoria de la rueda de prensa y sobre todo, pues desearos un buen curso político también a todos vosotros y vosotras y esperar a que hayáis descansado en este mes de agosto, porque el curso que viene, pues como sabéis, es intenso en lo político y en lo social, lógicamente. Sabéis que esta es la primera ejecutiva que celebramos en el mes de septiembre y sí me gustaría hacer, antes de someterme a vuestras preguntas, un análisis sobre el balance de este primer mes que llevamos al frente de la Ejecutiva Federal y luego plantearos algunos de los objetivos políticos que vamos a poner en marcha en los próximos meses y también en los próximos días. Y quería empezar por recordar que el 26 y el 27 de julio el Partido Socialista lo que hizo fue afrontar un proceso de cambio dentro de la organización, de renovación de su propia dirección, empezando por el secretario general. Y que eso lo hicimos, además, de la mejor manera posible. Respondimos a la crisis de la democracia con más democracia, con unas primarias que sirvieron precisamente para elegir como secretario general a quien os habla. Y renovamos la dirección, como os decía, y desde entonces lo que hemos hecho ha sido trabajar por fijar las prioridades políticas para el cambio político en España que se necesita y que estoy convencido vendrá en las próximas contiendas electorales de la mano del Partido Socialista. Y quisiera comentaros cuál es el plan de trabajo que vamos a realizar los socialistas en las próximas semanas y en los próximos meses. Y para ello me gustaría iniciar esta rueda de prensa partiendo de una certeza, y es que la sociedad española tiene sed de cambiar, tiene sed de progresar, tiene sed de avanzar. Y razones no le faltan a la sociedad española. Tras 6 años de larga y de profunda crisis, y también tras 2 años y medio de gobierno del Partido Socialista, del Partido Popular y de Mariano Rajoy, lo que es evidente es que hay ganas de cambio. Y las razones fundamentales de los ciudadanos son, uno, que los números de Rajoy no son los números de los españoles, hay poco trabajo y con el que se crea no se llega a fin de mes. Hoy hay muchos trabajadores y trabajadoras que son pobres, hay un aumento significativo de la factura energética, de la vida en nuestro país, de las condiciones de vida en nuestro país, y con el poco trabajo que se crea, las condiciones laborales ahora mismo que se están creando, no se llega a fin de mes. A nosotros, y a mí en particular, me llamó profundamente la atención el que el presidente del Gobierno en su intervención de ayer frivolizara precisamente con las desgracias. Y yo le digo al señor Rajoy que las desgracias no son una moda, son realidades. Y hoy en España hay poco trabajo, mucho desempleo, y ese poco trabajo que se está creando es de unas condiciones precarias con las cuales muchos españoles y españolas no llegan a fin de mes. Así que le pido al presidente Rajoy que no frivolice con las desgracias de los españoles y que se pongan manos a la obra para tratar de atajar esas desgracias. En segundo lugar, el gobierno de Rajoy ha recortado la sana y necesaria democracia parlamentaria. Hay no solamente un abuso de los decretos ley, sino que también hemos visto en las últimas semanas en el Congreso de los Diputados y en la Diputación Permanente en concreto, un bloqueo sistemático de la mayoría del rodillo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados a que los ministros y ministras de su gobierno comparecieran para rendir cuentas y explicar preocupaciones de todos los ciudadanos. En consecuencia, esas ganas de cambio no son solamente económicas y sociales por parte de los españoles, sino también en cuanto al funcionamiento del sistema político, del sistema institucional y también del sistema parlamentario. Existe una demanda así y una necesidad ciudadana por revitalizar nuestra democracia. Y en tercer lugar, el Gobierno ha convertido la palabra reforma en una agresión permanente a la clase trabajadora y a la clase media en nuestro país. Sus reformas, si algo representan, es el hundimiento del bienestar social de la clase trabajadora y la clase media en España. Y lo vamos a ver, desgraciadamente, durante esta semana y la próxima semana, con la vuelta al cole, con el aumento de del material escolar, del precio del material escolar, también del recorte de las becas que se ha producido por parte del Gobierno del Partido Popular y, en consecuencia, la dificultad, si no la imposibilidad de muchas familias para que sus hijos e hijas
vuelvan al colegio con las herramientas educativas necesarias. Y finalmente Rajoy lidera un proyecto ultraconservador que divide a la sociedad y que pone precisamente en peligro libertades civiles que ha costado mucho, mucho forjar y aprobar en nuestro país. Desde luego, me quiero acordar de la contrarreforma de la ley del aborto que está planteando el Gobierno y que previsiblemente vendrá al Congreso de los Diputados en este periodo de sesiones, pero también estoy hablando de la Ley de Seguridad Ciudadana, que precisamente lo que hace es recortar y cercenar el ejercicio libre de manifestación de muchos ciudadanos y ciudadanas, precisamente contrarios a los recortes y a las políticas del Partido Popular. Todas estas razones no son fortuitas y tienen un único responsable. Se llama Mariano y se apellida Rajoy. Y las ganas de cambio que mayoritariamente se expresan por parte de los españoles en muchísimos estudios demoscópicos, si algo representa y algo demuestra es que el Partido Popular no tiene un proyecto para España. El Partido Popular no tiene un proyecto para España. Y a ello nos vamos a dedicar los socialistas, a construir desde ya la agenda del cambio ciudadano. Un programa de cambio ciudadano para transformar y modernizar España, primero en las elecciones municipales y autonómicas y finalmente en las elecciones generales de noviembre de 2015, que es cuando están previstas. Con 4 prioridades políticas sobre las que vamos a centrar la elaboración de nuestro programa y nuestra acción parlamentaria, nuestro programa electoral y la acción parlamentaria. El primero tiene que ver con todas aquellas reformas institucionales que permitan mejorar la calidad de nuestra democracia y garantizar también la unión de España en la diversidad. En consecuencia, es hoy más imprescindible que nunca reivindicar la reforma constitucional. Una reforma constitucional que alumbre un nuevo modelo de convivencia territorial, garantizando la unión y la diversidad de las sociedades en España y, en segundo lugar, también una reforma constitucional que blinde el estado del bienestar y que también mejore la calidad democrática en nuestro país. El segundo eje de esta propuesta política que vamos a articular en las próximas semanas y meses tiene que ver con la transición económica y la creación de trabajo en nuestro país. Una transición económica y una alternativa económica que vamos a poner en marcha los socialistas en las próximas semanas, que lo que debe de hacer es permitir aumentar la competitividad de todos los sectores económicos en nuestro país, creando empresa y creando también trabajo, y que se permita la reindustrialización de España y con ello permitir también crecer para garantizar la cohesión social, que es precisamente lo que está ahora mismo desmantelando el Gobierno del Partido Popular. En tercer lugar, recuperar sobre las bases de una nueva economía los pilares esenciales de la cohesión social en nuestro país, es decir, la educación y la salud o la sanidad pública. Y ahí el presidente Rajoy ayer manifestó su intención de abordar la reforma fiscal en nuestro país. Nosotros vamos a presentar una propuesta alternativa de reforma fiscal que precisamente lo que haga sea aliviar los impuestos a las clases trabajadoras y medias en nuestro país y que persiga de manera contundente al defraudador sin amnistías fiscales. Y finalmente, el cuarto eje de este proyecto político va a tener que ver con la recuperación de la proyección internacional perdida por España. España hoy, por desgracia, no está presente ni existe en las políticas europeas. No influye en el necesario cambio de política económica que se necesita en Europa y, desde luego, lo que está haciendo, y lo vimos hace escasos días en Santiago de Compostela, es abrazar las políticas de Merkel, que son precisamente contrarias al interés nacional. El problema del señor Rajoy es que no ha sabido interpretar que todas aquellas medidas que han permitido recuperar o aliviar el crecimiento económico en nuestro país tienen mucho que ver con la relajación de los objetivos de austeridad propuestos por los socialistas europeos en las instituciones comunitarias y no precisamente por la austeridad marcada por la canciller Merkel. Por tanto, no es un debate de nombres, de quién va a ocupar qué puesto en las instituciones comunitarias, que es precisamente a lo que
se está dedicando el presidente Rajoy. Y dicho sea de paso, yo me alegro de que haya españoles al frente de responsabilidades institucionales en la Unión Europea. Pero el debate no es sobre nombres, el debate debe de ser sobre políticas. Y en ese sentido a mí me gustaría saber qué piensa el señor Rajoy que debería de hacer, en caso de que sea así, el presidente del Eurogrupo, Guindos, en cuanto a la alteración de esa política económica. Pues bien, sobre estas 4 prioridades políticas vamos a construir nuestro programa electoral, con el que nos vamos a presentar a las elecciones generales del próximo noviembre de 2015, con el que también vamos a construir el programa de cambio ciudadano con el que nos presentaremos en las elecciones de mayo, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico. Vamos también a presentar distintas iniciativas a nivel parlamentario que paso también a relatarles. Desde luego, en el primer eje que antes les comentaba, las reformas institucionales para mejorar la democracia, vamos a instar al Gobierno de España a afrontar de verdad una verdadera agenda de regeneración democrática. Ustedes ya conocen que el Partido Socialista ha propuesto modificar la ley de partidos políticos, unificar en una única ley la ley de partidos y la ley de financiación de partidos políticos, para obligar a mejorar la calidad democrática en el funcionamiento de lo que son los principales pilares de participación democrática en nuestro país, que son las organizaciones políticas. Que haya primarias abiertas en todos los partidos políticos, que haya limitación de mandatos en los partidos políticos, que haya una garantía en la paridad y en la igualdad de género en las responsabilidades orgánicas y no solamente institucionales de los partidos políticos, y también que la ley de financiación de partidos políticos prohíba las donaciones de empresas privadas a los partidos políticos. También vamos a plantear una revisión profunda de la figura del indulto. La propuesta que vamos a llevar es la prohibición de los indultos por motivos políticos. Vamos a reformar también, eso es lo que le vamos a proponer al Gobierno, la ley de incompatibilidades de altos cargos para impedir de una vez por todas las puertas giratorias en nuestro sistema político. Y también vamos a presentar una propuesta que garantice que quien se enriquece aprovechando un cargo público verá cómo todos sus bienes y derechos se destinan precisamente a devolver el dinero que ilícitamente han obtenido. Es decir, no es solamente que el corrupto la pague por los hechos delictivos que haya cometido, sino que también lo pague con su patrimonio, con sus bienes y con los derechos que ilícitamente haya obtenido en su caso. Todas estas propuestas las vamos a hacer realidad en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, durante las próximas semanas. Vamos a celebrar, en todo caso, una convención ciudadana sobre regeneración democrática en las próximas semanas, a principios del mes de octubre, y allí formularemos todas estas propuestas hablando y debatiendo con expertos y también con todos aquellos ciudadanos que consideren oportuno aportar sus ideas para mejorar la calidad de nuestra democracia, que falta. Porque además, quiero que sepan que es uno de los principales compromisos que hago como secretario general. Yo comprendo, porque comparto la profunda decepción de los ciudadanos con la política de siempre. Y quiero decirle a los españoles que si opté a la Secretaría General del Partido Socialista, y la razón que me mueve para ser secretario general es que he venido a cambiar la política en España, a acabar con la política de siempre, a desterrar la vieja política y a hacer una nueva política con los ciudadanos españoles. Esa es mi ánimo, esa es mi intención, y a eso me voy a dedicar en los próximos meses. Y en consecuencia, con esa intención y ese ánimo de desterrar la vieja política en nuestro país, yo le advierto al presidente Rajoy del peligroso precedente que abre si reforma la ley electoral para la elección de los alcaldes, porque lo va a hacer sin el concurso del principal partido de la oposición, que es el Partido Socialista. Y lo que le digo es que si abre esa peligrosa puerta, lo que va a hacer es legitimar a otros, cuando ellos estén en la oposición, para hacer lo mismo. Esta reforma de la ley electoral lo que va a hacer es romper un consenso constitucional esencial en la vida democrática de nuestro país. Le pido al señor Rajoy que conservemos consensos que son esenciales en consecuencia para la democracia,
que por miedo a perder varias alcaldías, el PP no consolide un sistema electoral que, como por cierto dijo la vicepresidenta del Gobierno en el pasado Consejo de Ministros, consolida a opciones extremistas como Bildu, que precisamente son contrarias a la convivencia y a la unión de España. Eso también se lo digo al señor Rajoy. También les digo que en lo que respecta al trabajo y la propuesta de política económica, lo que vamos a hacer es presentar, como les he dicho antes, una alternativa fiscal y una alternativa laboral durante los meses de septiembre y el mes de octubre. Porque no es una cuestión únicamente, ya conocen ustedes cuál es la posición del Partido Socialista, de derogar la reforma laboral del Partido Popular, sino también de plantear una alternativa laboral a la hecha por el Partido Popular, y en consecuencia quiero que sepan que haremos también una alternativa laboral para rescatar muchos de los derechos laborales perdidos por los trabajadores y trabajadoras durante estos últimos años. Y finalmente también quiero decirles, porque estamos muy preocupados con el aumento del coste de la vida y también, en particular, del coste energético, que plantearemos una iniciativa parlamentaria para combatir la pobreza energética y que, sobre todo, permita la reducción de la factura de la luz a todas aquellas familias que peor lo están pasando, que menos ingresos tienen o ningún ingreso tienen, y también prohibiendo los cortes de luz sin previa autorización administrativa. Quisiera también decirles, antes de entrar en sus preguntas, que uno de los cambios que me propuse también dentro del Partido Socialista es hablar lo justo de nosotros y hablar mucho de los problemas de los ciudadanos. Y para eso les digo que durante los próximos meses vamos a convocar en torno a esos 4 ejes de acción política que antes les comentaba: reforma institucional, trabajo y transición económica, bienestar social e igualdad, y finalmente la proyección internacional y el discurso europeo del Partido Socialista. Quería decirles que hemos hablado en esta ejecutiva y lo vamos a hacer también en el Comité Federal del próximo día 13 de julio. Hemos hablado de las primarias y quiero decirles que la voluntad de esta ejecutiva, y es la propuesta que le vamos a hacer a los miembros del Comité Federal, es que las primarias, tanto municipales como autonómicas, se celebren en el mes de octubre, y que las primarias a las elecciones generales del Partido Socialista se hagan tras las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. Es decir, que las primarias se celebren en el mes de julio del año 2015. Pues bien, estas son algunas de las cuestiones que quería a ustedes plantearles. No sin antes recordarles algo que me parece fundamental. El Partido Socialista va a plantear una agenda institucional, política, pero también social, de presencia, no solamente en las instituciones, sino también en la calle, con todos aquellos colectivos que ahora mismo están reivindicando muchos de los derechos desmantelados o perdidos como consecuencia de la acción del Gobierno del Partido Popular. Y en ese sentido quiero decirles que mi compromiso antes de ser secretario general fue el de convocar asambleas abiertas, no solamente a los militantes del Partido Socialista, sino también al conjunto de ciudadanos que quieran escuchar las propuestas del Partido Socialista, que quieran aportar sus ideas al Partido Socialista, y que mi compromiso también es visitar o todas y cada una de las provincias de España a lo largo de los próximos 12 meses para celebrar asambleas abiertas con los ciudadanos que así lo consideren. Y quedo a su disposición para responder a las preguntas que quieran. Buenas tardes. Yo quería saber, en primer lugar, a la vista del encuentro que tiene con Artur Mas el próximo día 3, qué temas, aparte de la reforma de la Constitución en clave federal y la ilegalidad de la consulta, le va a plantear, si nos los podría adelantar alguno. Y antes de irnos de veraneo, nos dijo que en septiembre nos comunicaría las direcciones, los cambios en las direcciones del Congreso, el Senado y en Europa, para saber si ya las ha decidido y nos las puede comunicar. Sí. Gracias. Bueno, respecto a la segunda, hoy se conocía por un medio de comunicación que, en efecto, Antonio Hernando será el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Irache García será la presidenta de la delegación socialista en el Parlamento Europeo, y el próximo día 8, el próximo lunes, ustedes conocerán todas las direcciones de los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado y en Bruselas. Pero, en todo caso, tengo que decir y reconocer además y agradecer el trabajo, el enorme y
importante trabajo que han hecho tanto Marcelino Iglesias como portavoz del Senado, como Soraya Rodríguez como portavoz en el Congreso de los Diputados del Grupo Parlamentario Socialista, y también como Elena Valenciano como presidenta de la delegación socialista en el Parlamento Europeo, en un momento complicado, difícil, y quiero agradecer públicamente el trabajo que todos ellos han hecho. Y respecto a la reunión con Mas, lo que le digo es que lo que va a conocer el presidente Mas es lo que yo vengo sosteniendo públicamente y que es lo que le voy a decir en privado, y es que la posición del Partido Socialista es hablar sobre lo que nos une, no sobre lo que nos separa y divide. Y cuando digo nos une me refiero a la sociedad catalana y al resto de la sociedad española. Creo que en un momento de ruptura, de división, lo que tenemos que abogar todos los españoles es por la Constitución. ¿Y Constitución qué significa? Constitución significa, en primer lugar, convivencia. Constitución significa también moderación, pacto, y Constitución también significa renovación. Y en esa renovación de la Constitución, del marco de convivencia social que nos hemos dado todos los españoles, es en lo que va a trabajar el Partido Socialista. Yo respeto, reconozco y estimo las instituciones catalanas. Estoy muy preocupado como responsable socialista de la fractura no solamente interna en la sociedad catalana que se va a producir como consecuencia del desafío soberanista, sino también en la sociedad española. El desafío soberanista no es una cuestión que afecte y que importe solamente a Cataluña, importa y mucho al conjunto de españoles. Y la propuesta que el Partido Socialista está poniendo encima de la mesa de renovar el pacto constitucional es una propuesta noble, es una propuesta que apuesta precisamente por lo que ahora mismo falta en Cataluña, y es establecer puentes de diálogo, de negociación y de convivencia entre todos los catalanes y también en el conjunto de España. Sí, al hilo de la respuesta que nos acaba de dar, es que tengo varias preguntas. Si nos puede confirmar también el portavoz en el Senado, ya que ha dicho del Congreso y el de las instituciones comunitarias, si nos puede decir si sería Óscar López o si sería una mujer el portavoz del PSOE o la portavoz en el Senado. En segundo lugar, le quiero preguntar por las encuestas. Ha hablado de sed de cambio, pero parece que ese cambio no lo capitaliza el Partido Socialista, sino Podemos. Hay algunas encuestas que les sitúan en los 60 escaños y parece que en esas encuestas no habría efecto Pedro Sánchez. Entonces, si teme pues que se produzca esto, si les da credibilidad a estos sondeos, o si por el contrario no se lo da. Y ya luego, en otro orden de cosas, en cuanto a la reunión con Artur Mas pasado mañana, si usted le va a ofrecer al presidente catalán o le va a pedir una ruptura de la alianza con Esquerra y que pacte con el Partido Socialista de Cataluña, tal y como se recogió la semana pasada en un medio de comunicación. Gracias. Bueno, respecto al Senado, le digo que responderé a esa pregunta el próximo lunes, donde conocerán ustedes todas y cada una de las direcciones de las tres instituciones que antes ha comentado. Respecto a los sondeos, decirles que los miro todos con los mismos ojos. Y lo que sí que le digo es que esta ejecutiva y yo mismo, en el trabajo político que vamos a desarrollar, lo que va a haber es mucha humildad, mucho trabajo, mucha perseverancia y mucha cercanía a todos los problemas que tiene la sociedad española. Y lo que va a hacer el Partido Socialista es convocar a los españoles a un proyecto de cambio ciudadano que ilusione y que permita a los españoles ganar el futuro. Y eso no se hace en un mes, pero estoy convencido de que a lo largo de los próximos meses esa capacidad de ilusionar que tiene el Partido Socialista se verá también reflejado en los estudios demoscópicos. Artur Mas, y si teme el efecto Podemos. Bueno, respecto a Artur Mas, yo, en fin, en cuestiones de política interna catalana está bien representado el primer secretario Miquel Iceta, y es él el que tiene que plantearle al presidente de la Generalitat el eventual apoyo de los diputados del PSC a CiU. En lo que está el Partido Socialista Obrero Español y en lo que está además el Partido de los Socialistas Catalanes es precisamente en afrontar ese proceso de renovación constitucional, que es lo que yo le voy a plantear al presidente Mas. Y respecto a los sondeos y a Podemos, les digo lo siguiente. El Partido Popular parece que aspira a aliarnos, al menos públicamente, con Podemos, y Podemos parece que aspira a aliarnos con el Partido Popular. Y yo les digo a los españoles que el Partido Socialista no es amigo de extremos y que vamos a construir un proyecto alternativo, autónomo, de cambio ciudadano, que es precisamente lo que necesita nuestro país.
Sí, buenos días. En relación con la entrevista con Artur Mas, sí, complementando también la pregunta de mi compañera, si usted vería viable que los socialistas catalanes respaldaran, por ejemplo, para contribuir a agotar la legislatura, los presupuestos del año que viene de Cataluña, en el supuesto de que Esquerra Republicana, por lo que fuera, le retirara el apoyo a Convergencia y Unió. En relación con la alternativa a la reforma fiscal del Gobierno, cabe intuir que debe estar bastante avanzada porque el debate presupuestario pues está a la vuelta de la esquina. Si podría avanzarnos cuáles son las grandes diferencias que esta alternativa va a establecer con la reforma fiscal que ya ha anunciado el Ministerio de Hacienda. Gracias. Bueno, respecto a los presupuestos catalanes, insisto, esto es una cuestión de política interna en Cataluña y tendrán que ser los socialistas catalanes quienes respondan. Yo ya dije públicamente hace una semana que me parecía que en Cataluña hoy es el momento de poner los partidos al servicio de la sociedad y de que los políticos resuelvan los problemas que ahora mismo angustian a la sociedad catalana. Desde luego el desafío soberanista es uno de ellos, el más urgente, y en consecuencia yo puse en valor la propuesta que había hecho Iceta, reconociendo además que esa es precisamente la política que ahora mismo exigen los ciudadanos catalanes de sus representantes. A partir de ahí, lógicamente los presupuestos pues se tendrían que hacer con otros matices mucho más sociales a los que ha planteado, imagino, Esquerra Republicana y CiU en debates presupuestarios anteriores, pero esto debe de ser algo que corresponde, insisto, a los socialistas catalanes concretar en caso de que se dé esa posibilidad que usted comenta. Y respecto a la reforma fiscal, yo le digo los objetivos esenciales. El Partido Popular lo que ha planteado es una reforma fiscal que baja la recaudación del Estado. Y en consecuencia, si tenemos unos objetivos de déficit público como los que son, esto es simplemente un anticipo en los recortes o un anticipo de nuevos recortes en el estado del bienestar, es decir, en la sanidad pública y en la educación pública. Nosotros estamos planteando una alternativa fiscal completamente distinta, que alivie las cargas fiscales a las clases trabajadoras y medias, que persiga el fraude fiscal y que, sobre todo, aumente los impuestos a las capas más altas, a las rentas más altas de la sociedad, que son precisamente los que salen beneficiados de la reforma fiscal planteada por el Partido Popular. Esa es, a mi juicio, la principal diferencia entre lo que plantea el Partido Popular y lo que planteamos los socialistas. Sí, buenos días. Le quería plantear primero cuestiones de forma. Habla usted antes, si he entendido bien, de Convención Ciudadana sobre Regeneración Democrática para octubre. Quería preguntarle cuál es el formato, si son militantes, si es una especie de congreso, pero solo centrado en este asunto, si de ahí van a salir resoluciones, si puede ser un poco más explícito en eso. Y luego, respecto a la propuesta de pacto de regeneración que se conoció ayer del Gobierno, quería saber cuál es su posición, si va a ponerse en contacto con el Gobierno o va a esperar que exista ese contacto, y si me permite, ya abusando sobre el contenido, si las ha visto, qué opinión le merecen, y si el hecho de que se incluya la propuesta de reforma de ley electoral que ustedes rechazan, si eso es condición para que ustedes se sienten a hablar o si la pueden apartar o cuál es su metodología. Perdón por el abuso. Bueno, pues gracias, Fernando. Mira, respecto a la forma, serán convenciones ciudadanas abiertas, donde participará no solamente la militancia, sino también los simpatizantes y todos aquellos ciudadanos que quieran aportar sus ideas para mejorar la calidad democrática en nuestro país. Y además también contaremos con un panel de expertos que saben de estos temas y que van a proponer también mejoras en nuestro sistema democrático, ¿no? Respecto al pacto de regeneración, yo lo que le puedo decir al presidente Rajoy es, uno, la concepción de la democracia que tiene el señor Rajoy está en las antípodas a la democracia tal y como yo la entiendo y la entiende el Partido Socialista. El señor Rajoy no es un recién llegado a la política, lleva 30 años como político, lleva 2 años y medio como presidente del Gobierno y nunca ha hablado ni ha practicado la regeneración democrática en todos aquellos puestos institucionales que ha tenido. Por tanto, por sus hechos les conoceréis. Y cuando digo que nosotros tenemos una concepción de la democracia completamente distinta a la del Partido Popular, estoy hablando de que para regenerar la vida democrática en nuestro país, en primer lugar, lo que no se pueden hacer es alterar
o imponer un cambio en la ley electoral a meses de las elecciones. En segundo lugar, no tiene mucho sentido hablar de regeneración democrática cuando se ha aprobado o se pretende aprobar una ley de seguridad ciudadana que lo que hace es recortar el derecho a la manifestación de los ciudadanos españoles. Y en tercer lugar, me permitirá también decirle que cuando hablamos de regeneración democrática también estamos hablando de conservar libertades y que en consecuencia la ley de interrupción voluntaria del embarazo que está planteando el presidente Rajoy y el ministro Gallardón también supone un recorte de libertades, un deterioro de la democracia en nuestro país que nosotros no vamos a permitir. Y en consecuencia, le reitero que la concepción de la democracia que tiene Rajoy es bastante distinta o muy distinta a la que tengo yo como responsable del Partido Socialista. Y respecto a las propuestas, decirle que nosotros, y ya lo he dicho públicamente, estamos dispuestos a afrontar un proceso de revisión profunda de los aforados y del aforamiento, la condición de aforamiento en nuestro país, que vamos a proponer también en esa Convención Ciudadana sobre Regeneración Democrática y también en el Parlamento otra serie de medidas que ustedes han conocido y que las he dicho previamente, y es la revisión, la reforma de la ley del indulto, la reforma de la ley de incompatibilidades de altos cargos para acabar de una vez por todas con las puertas giratorias, la reforma también del sistema de designación de los miembros de los órganos constitucionales y también, les adelanto, que plantearemos también la limitación de mandatos a la presidencia del Gobierno a 2 legislaturas, es decir, a 8 años. Esa también será una de las propuestas que vamos a hacer en ese objetivo que tenemos los socialistas y que tengo en particular de cambiar la política, de desterrar la vieja política y de afrontar un proceso de regeneración y limpieza democrática que están demandando los ciudadanos españoles y que yo comparto y suscribo 100%. Dos aclaraciones. En el tema de la elección de alcaldes, quería saber si ustedes no quieren hablar de ese tema por el momento en el que se plantea, aun en el caso de que el PP, como todavía no ha definido exactamente cuál es su propuesta, ponga sobre la mesa esa opción de la segunda vuelta que ustedes en algún momento han defendido. Y luego quería saber el calendario para el tema de la reforma constitucional. ¿Cuándo van a pedir exactamente que se abra el tema en el Congreso, haya ponencia? ¿Qué plazos barajan? Bueno, el ministro de Justicia, yo no sé si es algo que comparte todo el Gobierno, planteó una reforma para revisar los aforamientos que implica una reforma constitucional, con lo cual, cuando estamos hablando de reforma constitucional, estamos hablando de distintos ámbitos. Desde luego, el blindaje del Estado del Bienestar, que para nosotros es fundamental, el que se reconozca como derecho fundamental en la Constitución la sanidad pública y la educación pública, también la revisión de la condición de aforados y también, le digo, la limitación de mandatos de la presidencia del Gobierno a 8 años exigirá de nuevo una reforma constitucional. Con lo cual, a lo largo de los próximos meses ustedes conocerán esa propuesta constitucional en el Parlamento. Entre otras cosas porque lo primero que quiero hacer es reunirme con los portavoces parlamentarios en el inicio del periodo de sesiones. Y respecto a lo primero, el presidente del Gobierno no puede aspirar a regenerar la vida democrática en nuestro país rompiendo el principal consenso constitucional que es, sobre todo, las reglas del juego con las que elegimos a nuestros representantes en las instituciones. Y le digo y le advierto al presidente Rajoy del peligroso precedente que abre si modifica esa ley electoral con carácter unilateral y sin el consenso del principal partido de la oposición. Porque el señor Rajoy, a lo mejor él no, pero la certeza es que no va a gobernar, afortunadamente para los españoles, eternamente. Y en consecuencia se abre esa puerta a aquellos que tengan responsabilidades de gobierno en un futuro podrán o se verán legitimados también para alterar unilateralmente las reglas de la ley electoral. Y eso, a mi juicio, lo que hace es introducir mayor inestabilidad, mejor dicho, y no estabilidad, que es precisamente lo que necesita también nuestro sistema democrático. Si el PP concreta esa propuesta de cambio de la elección de alcaldes de una manera más cercana a la que ustedes han defendido, podrían, aunque sea, estudiarlo, o es no, ahora no. Vamos a ver, no se puede modificar la ley electoral meses antes de las elecciones. No se puede hacer. Y sobre todo, no se puede imponer una modificación de la ley electoral sin el concurso del principal partido de la oposición, que somos nosotros.
¿Va a haber paridad en la dirección de los grupos, tanto en Congreso, Senado? Lo digo porque ya si el portavoz va a ser Antonio Hernando y usted es el presidente del grupo en el Congreso, ¿podemos esperar que sea una secretaria general del grupo? O... Va a haber paridad en todas las direcciones de los grupos parlamentarios, como no puede ser de otra manera. Gracias.